En esta clase hablaremos de moscas. ¿Cómo hacer una mosca? Utilizaremos como modelo a Drosophila melanogaster para la comprensión de cómo funciona el desarrollo del eje corporal antero-posterior desde el punto de vista genético. Gracias en parte a los estudios de Thomas Morgan, durante la primera década del siglo XX, Drosophila se convierte en el organismo multicelular de genética mejor conocida. Esto tiene que ver con el grupo de investigación bastante particular que lo estudió y que colaboró muchísimo con otros investigadores, pero también tiene que ver con características propias del organismo. Aquí tienen un patrón corporal de la larva y de la mosca adulta, y veremos entonces que Drosophila es fácil de criar, es resistente, es prolífica, es tolerante a condiciones adversas, tiene un pequeño tamaño y también su genoma es pequeño y un bajo número de cromosomas que además en algunas fases larvarias tienen características politénicas que las hacen muy fáciles de identificar. Las técnicas para la cría y identificación de mutantes son fáciles, relativamente fáciles de aprender, y se desarrolla el organismo rápidamente con patrones reconocibles, que además son comparables con los embriones de vertebrados. Aquí tenemos la comparación, por ejemplo, de la similitud con un embrión de vertebrado. Entonces, la mezcla de muchas técnicas desarrolladas en genética más una buena actitud de investigación hace que, a pesar de que desde el punto de vista embriológico la mosca no es un gran organismo para trabajar, con el advenimiento de la biología molecular se lograron descifrar muchísimos procesos genéticos del desarrollo en Drosophila. Veamos entonces el ciclo de vida de Drosophila melanogaster. El huevo fertilizado después del clivaje, que forma un blastoma sincicial, y la gastrulación, formando un embrión segmentado que eclosiona como una larva de alimentación que pasa a través de dos mudas y eventualmente forma una pupa que se metamorfosea en una mosca adulta. Esta fotografía muestra un escaneo electrónico de microscopio electrónico de huevos de Drosophila antes de la fertilización arriba, señalando el micrópilo, que es el lugar donde entra el esperma, en el extremo anterior del huevo. Los filamentos dorsales son estructuras extraembrionarias. Y aquí tenemos una larva y tenemos una pupa, y esta es la escala de tamaño. Durante su desarrollo temprano, el embrión permanece esencialmente como un sinsitio, con solamente núcleos dentro de una única célula en un citoplasma común. Después de la fertilización y fusión de los espermatozoide y óvulo, el núcleo del cigoto sufre una serie de divisiones rápidas, mitóticas, cada 9 minutos aproximadamente, pero que no están separadas por citoquinesis, generando entonces ese sincicio. Después de la 9ª división, los núcleos se empiezan a mover hacia la periferia del embrión, formando el blastodermo sincicial. Aproximadamente 15 células polares que darán lugar a las células germinales forman un grupo separado en el extremo posterior del embrión. Poco después, las membranas crecen desde la superficie para encerrar los núcleos y formar células, y el blastodermo se vuelve verdaderamente celular. Esto corresponde a la mitosis número 13. El blastodermo sincicial es equivalente a la etapa blástula o blastodermo de otros animales. Cada núcleo dentro del blastodermo sincicial está contenido dentro de su propio pequeño territorio de proteínas y citoesqueleto. Sin embargo, dado que no hay membranas, incluso las moléculas grandes como las proteínas pueden difundir y fusionarse entre núcleos durante estas primeras horas de desarrollo. Aquí vemos entonces micrografías de láser confocal de embriones con la cromatina teñida señalando a los núcleos que muestran el clivaje inicialmente en toda la célula y luego la migración, el movimiento de los núcleos hacia la periferia. Aquí vemos ya la estructura de las células polares y aquí finalmente la celularización formando el blastodermo celular. Corresponde cada número a cada número de división mitótica. Empieza en el 11, pero a partir del 13, de la edición 13, se puede decir que comienza realmente la expresión cigótica. Hasta ahora no hay expresión génica en todas estas primeras divisiones. Recién se restablece en la 13, la edición cigótica comienza,
Y eso es lo que se conoce como la transición de la blástula media. En esta etapa también las divisiones celulares se enlentecen y este cambio grande de empezar a sintetizar cosas a partir del genoma cigótico y empezar a cambiar el ritmo de divisiones celulares, o sea, la transición a la blástula media, es realmente el mismo fenómeno que se observa en numerosos filos de vertebrados e invertebrados. Es un evento bastante universal en el desarrollo. Los patrones del embrión de Drosophila son los mismos para los estadios larvarios y adultos. Cada uno tiene entonces dos ejes, un eje anteroposterior y un eje dorsoventral. ¿Sí? En el eje anteroposterior se diferencian estructuras de cabeza, tórax y abdomen, y también divisiones del cuerpo denominadas segmentos, 3 torácicos y 8 abdominales. Cada segmento de la mosca tiene su propia identidad. Por ejemplo, el primer segmento torácico tiene solo patas, el segundo tiene patas y alas, y el tercero tiene patas y halterios o balanzadores. A su vez, los segmentos torácicos y abdominales pueden tener algunas distinciones, como por ejemplo la propia cutícula. Pero ¿cómo se origina este patrón? Durante la década de los 90, los enfoques combinados de biología molecular y genética, así como la embriología, llevaron a un modelo detallado que describe cómo se genera este patrón segmentado a lo largo del eje anteroposterior y a la vez cómo cada segmento se diferencia de los otros. Dado lo bien descrito que está este modelo y las similitudes que tiene con el desarrollo y la generación de este eje en todos los organismos, es que decidimos que esta clase se centre en Drosophila melanogaster. El plan de desarrollo comienza en el ovocito. Los ejes del cuerpo se establecen desde la etapa de la gametogénesis femenina en el ovocito por distribución diferencial de ARN mensajero y proteínas maternas. Un huevo de Drosophila antes de la fertilización posee ARN mensajeros localizados en regiones específicas. Aquí se muestra el ARN de la proteína bicoid, del gen bicoid en el extremo anterior y en el posterior de Nanus. La traducción de los ARN mensajeros de estos genes que están localizados en regiones específicas produce un gradiente proteico dentro del embrión que permite que actúen como morfógenos. Pero ¿cómo se establece la distribución asimétrica de mensajero y proteínas en el ovocito? La formación del eje anteroposterior comienza en el ovocito. Cuando el ovocito se encuentra en la cámara del huevo, las interacciones entre las células nodrizas, las células foliculares y el ovocito van a determinar la polaridad. La polaridad anteroposterior del embrión, de la larva y del adulto tienen su origen justamente en la posición que tiene el ovocito dentro de las células foliculares del ovario. El primer signo visible de polarización anteroposterior durante la ovogénesis es el movimiento del ovocito hacia el extremo de la cámara del huevo, donde se pone en contacto con las células del folículo. Las células nodrizas del ovario depositan ARN mensajeros en el ovocito en desarrollo y estos ARN mensajeros son distribuidos en regiones diferentes del ovocito en función de interacciones específicas con las células foliculares. El epitelio folicular, inicialmente uniforme, comienza entonces a diferenciarse en función de señales enviadas por el ovocito. Y el ovocito va a inducir a las células foliculares que están en contacto con él a adoptar un destino posterior, mientras que las células del folículo en el otro extremo de la cámara del huevo, que no están en contacto con el ovocito, no se ven afectadas y se convierten en las células foliculares anteriores. La señal inductiva del ovocito que transmite la posteriorización al epitelio folicular es transmitida por una proteína conocida como Burken, señalada aquí en verde.
El ARN mensajero de Burken es sintetizado y secretado por las células nodrizas y es transportado al ovocito, donde se ubica en el extremo posterior, en la región entre el núcleo y el citoplasma, contacto con las células foliculares. Burken se une a la proteína receptora en la membrana plasmática de las células foliculares posteriores, aquí en marrón, que se conoce como la proteína torpedo codificada por un gen torpedo, que es un receptor de tipo tirosina quinasa transmembrana que reconoce específicamente a Burken. Esta señal da como resultado la posteriorización de las células foliculares, es decir, que aquí en este proceso la proteína Burken del ovocito le dice a las células foliculares, entre comillas, que pueden diferenciarse como células foliculares posteriores a través del mensaje Burken, siendo las células foliculares capaces entonces de expresar el receptor torpedo. Este es un resumen de lo que acabamos de hablar. Y hemos visto que esta parte del proceso depende enteramente de interacciones entre el ovocito y las células foliculares. Las células del folículo posterior envían una señal de regreso a Burken hacia el ovocito, que produce una reorganización del citoesqueleto de microtúbulos del ovocito en una matriz de microtúbulos que se extiende del extremo anterior hasta el posterior. Aquí está la señal de regreso. Es en realidad una lipidoquinasa, una proteína quinasa que recluta la proteína PAR1 al borde posterior del citoplasma de los ovocitos. PAR1 organiza microtúbulos específicamente con sus extremos negativos, CAP, y positivos de crecimiento en los extremos anterior y posterior del ovocito respectivamente. Aquí entonces, con los microtúbulos posicionados, vemos que dos ARN mensajeros, el ARN mensajero de Bicoid y de Oscar, que habían sido depositados por las células nodrizas en el ovocito, comienzan entonces a moverse a través de proteínas motoras. Bicoid se une a una dineína dirigida a menos y mueve entonces para el extremo anterior del huevo, mientras que Oscar se convierte en un complejo con la quinesina 1, una motora tipo más, dirigida más, que la mueve hacia los extremos de crecimiento de los microtubos en la región posterior, donde la proteína Oscar se podrá unir a el ARN mensajero de nanos. A su vez, el núcleo con su proteína Burken asociada migra a lo largo de los microtúbulos a la región dorsal anterior del ovocito e induce a las células del folículo adyacente a convertirse en las células del folículo dorsal, iniciando entonces la determinación del patrón dorsoventral. Los ARN mensajeros de Bicoid nanos constituyen una clase de ARN mensajeros que sintetiza la mosca madre y depositan en el ovocito. Varios de estos ARN mensajeros se transportan y localizan en los extremos del óvulo mientras se forma el ovario. A estos se los denomina genes maternos. Los genes maternos son entonces sintetizados por la madre, por las células nodrizas y no por el embrión, y se expresan en los tejidos del ovario durante la ovogénesis, es decir, que son sintetizados previo a la fertilización. Son transportados desde las células nodrizas al ovocito como ARNs, puede ser como proteínas también. Establecen gradientes y regiones, difunden por el huevo a través del citoplasma sincicial y generalmente son reguladores de la transcripción o traducción de genes maternos y de genes que van a expresarse posteriormente, que son los genes cigóticos. La expresión secuencial de diferentes grupos de genes establece el plan corporal a lo largo del eje anteroposterior. Comenzamos entonces por la expresión de los genes maternos, como Bicoid, a la que continúa la expresión de genes que se denominan cigóticos,
que son los necesarios durante el desarrollo del embrión que continúa más adelante en la expresión materna. Como lo dice su nombre, los genes cigóticos se expresan a partir de los núcleos del cigoto mismo, es decir, a partir del genoma del embrión, en una cascada de respuesta a los genes maternos. Y son de varios tipos, como vamos a ver más adelante. La especificación anterior comienza entonces por la acción de genes maternos. Experimentos de embriología clásica demuestran que hay al menos dos centros organizadores en el huevo del insecto, uno en el extremo anterior y otro en el extremo posterior, que emiten gradientes de morfógenos para la cabeza y para la cola respectivamente. El estudio genético posterior descubre el conjunto de genes que codifican para estos morfógenos y que un grupo pertenece a la parte también anterior, otro a la posterior y otro a lo que son las regiones terminales de ambos extremos del embrión, que se llaman acron y telson. Es así que se identificaron los ARN mensajeros para la proteína bicoid y para la proteína nanos como los centros de señalización anterior y posterior que inician la formación del eje anteroposterior. Comencemos por bicoid. Si observamos entonces la localización de bicoid inmediatamente a la fertilización del huevo, vemos que su ARN mensajero se ubica en la zona anterior, en esta región marcada en azul, y su proteína en estas regiones marcadas en color crema y más oscuro adelante. La primera imagen del ARN mensajero se consigue por un experimento de hibridación in totu utilizando una sonda de cDNA complementaria a una parte de la secuencia de gen bicoid que hibrida con el ARN mensajero donde está expresado el transcripto del gen bicoid. La figura de abajo, esta de aquí, que corresponde a donde está la proteína, nos muestra eso, es la hibridación in toto de la proteína con un anticuerpo anti-bicoid conjugado a una enzima capaz de producir una coloración en las zonas donde está la proteína bicoid expresada en el embrión. Si nosotros cuantificamos el ARN mensajero y la proteína, graficando en el eje de las X la distancia del extremo anterior y posterior, lo que notamos, tal como lo ven las imágenes, es una concentración muy intensa del ARN mensajero de bicoid y una concentración mucho más gradual y más extendida desde el extremo anterior hasta el final del extremo posterior, que se produce debido a que si bien el ARN mensajero está en la región anterior, está anclado a esta región y teniendo muy poca capacidad de difusión. Una vez que la proteína se sintetiza, sin embargo, esa proteína sí es capaz de difundir formando un gradiente hacia el extremo posterior. A su vez es una proteína que tiene una vida media de 30 minutos, lo que hace que la señal, el gradiente del morfógeno, aparezca y desaparezca en un tiempo muy breve. ¿Qué ocurre entonces cuando una hembra es deficiente en el gen bicoid? En el desarrollo normal para moscas salvajes, lo que ocurre va a ser entonces la estructuración de acron, cabeza, tórax, abdomen y telson en estas regiones. En las hembras carentes de bicoid, los embriones que se desarrollan pierden estas tres estructuras anteriores, generando un telson en la parte anterior, por lo tanto se genera un embrión como simétrico de los dos lados. Si eso lo vemos en una imagen de un embrión real, este es el embrión salvaje. Aquí tenemos bien diferenciada la estructura anterior de la acron y cabeza del telson, que presenta lo que son las placas anales. Y cuando nosotros, este embrión surge de una madre sin bicoid, lo que vemos entonces es las placas anales en la parte anterior, la pérdida de varios segmentos y la ampliación de la zona abdominal. Esto nos indica que el gen bicoid codifica para un morfógeno responsable de las estructuras de la cabeza. Bien. Cuando los embriones que carecen de bicoid se les inyecta bicoid, veamos lo que ocurre. Aquí tenemos entonces
estos dos embriones, estos dos experimentos, son embriones sin bicoid que se les inyecta en la parte anterior, tal cual lo que sería su expresión natural, y esa expresión hace que entonces los embriones recuperen la regionalización de la cabeza y las regiones anteriores, como si fuera un embrión normal. Se recupera por completo el fenotipo normal. Cuando la inyección se realiza en el medio del embrión, lo que ocurre es que la región de inyección se regionaliza una zona cefálica que a ambos lados además determina una regionalización torácica y incluso un tercio en lo que era la parte anterior, de modo que esto es una mutación que produce un embrión con un cambio en las regiones del eje antero-posterior. Si a un embrión normal que expresa normalmente desde su madre bicoid en la región anterior se le inyecta además bicoid en la región posterior, lo que se va a producir es un embrión de dos cabezas que tiene además regiones de acrons en los extremos, cabeza y tórax, y un pequeño abdomen. Esto confirma entonces la observación de los experimentos previos de que el gen bicoid es capaz de inducir la regionalización del extremo anterior, es decir, que es responsable de establecer los patrones para las estructuras anteriores en el embrión. En los últimos años de la década de los 80, dos laboratorios de manera independiente demuestran que bicoid actúa como un factor de transcripción, activando la expresión del gen conocido como hunchback o jorobado por el fenotipo del mutante producido cuando se pierde su expresión. El ARN mensajero del gen hunchback se encuentra también en la región anterior del embrión. Bicoid promueve la transcripción del gen hunchback cigótico. Hay ARN mensajero materno también en el embrión distribuido homogéneamente previo a la fertilización, pero la acción de bicoid es sobre la transcripción cigótica. Aquí vemos un gráfico en que se muestra a lo largo del eje antero-posterior la expresión de la proteína bicoid, y fíjense cómo hay una buena correlación entre el aumento de bicoid y el aumento de la expresión de hunchback, que luego cae más abruptamente debajo de una umbral de cantidad de proteína bicoid. Los mutantes deficientes de la proteína hunchback materna y cigótica carecen de partes de la boca y de las estructuras del tórax. El gen bicoid activa a otros genes también cigóticos, iniciando así un nuevo patrón de expresión génica a lo largo del eje. O sea, bicoid es efectivamente un gen materno clave para el desarrollo, sobre todo en lo que refiere al extremo anterior durante la ovogénesis. ¿Cómo se especifica ahora el extremo posterior? Bien, ya vimos que uno de los principales actores es el gen nanos. Es verdad que el patrón posterior está controlado por los gradientes de proteínas nanos y caudal. En realidad está especificado por la acción de muchos genes, igual que el anterior. Al menos en este caso son 9 genes del grupo posterior. Al igual que el ARN mensajero de bicoid, el ARN mensajero de nanos se traduce después de la fertilización para dar un gradiente de concentración de proteína nanos, que en este caso va a tener un nivel más alto en el extremo posterior del embrión. Algo de esto ya vimos, aquí tenemos en la oogénesis intermedia, ya tenemos entonces en el oocito la presencia de la proteína Stauffen y Oscar a nivel posterior. Y fíjense que entonces este patrón va a dar lugar a nanos en lugar también posterior. Y concomitantemente se resalta aquí, al final de la oogénesis,
una distribución en la que nanos está en la parte posterior y el ARN materno del gen Hunchback está donde no está nanos. Es decir, y eso también pasa bastante así para la proteína de ambos transcriptos. Están más hacia el extremo posterior y Hunchback. Tienen patrones como excluyentes. De hecho, lo que pasa es que la proteína Stauffen induce la traducción de un Oscar y Oscar es, eh, se une al ARN mensajero de nanos y es quien lo mantiene sujeto en la región posterior a los ARN mensajeros de nanos. ¿Sí? Eso hace que entonces se traduzcan nanos en la parte posterior fundamentalmente. ¿Sí? Muchos de estos genes de especificación posterior en realidad lo que hacen es retener a nanos en el lugar adecuado. Igual que los genes de especificación anterior que no vimos, hacen que se retenga bicoid en la parte anterior también. ¿Sí? Esa es una muy importante función de este tipo de genes maternos. A diferencia de la proteína bicoid, nanos no actúa directamente como un morfógeno para especificar el patrón abdominal. Tiene un papel un poco diferente en el sentido que su función es más bien suprimir de una forma gradual la traducción del ARN mensajero de Hunchback, para que posteriormente se pueda establecer un gradiente claro de proteína Hunchback expresada de manera cigótica y actuar como si este un morfógeno para la siguiente etapa del establecimiento del patrón. Debe evitarse la traducción de nanos en la parte posterior del embrión, ya que de lo contrario había una concentración demasiado alta y se producirían estructuras más bien anteriores en la región posterior. La represión de nanos sobre Hunchback ocurre a nivel de la traducción del ARN mensajero del gen. Si ustedes ven aquí, se representa el ARN mensajero de Hunchback con su región codificante en negro y su región 3'UTR corriente abajo. En azul se denota un elemento de respuesta a nanos y aquí se indica que una proteína pumilio se une a esta región permitiendo entonces la traducción. Fíjense que en esta situación el ARN está poliadenilado, que es una condición necesaria para la traducción. De hecho, una vez que ocurre la fecundación, se ve en el embrión una ola de poliadenilación de ARN mensajeros que lo que hace es promover su traducción. Son ARN que no están siendo traducidos y que comienzan a traducirse a partir de la fecundación. En el caso de este ARN en particular, en el extremo posterior del embrión, y inmediatamente después de la fertilización, se produce proteína nano. Y esta proteína, fíjense que en asociación con pumilio, lo que promueve es la deadenilación, la pérdida de adeninas en el extremo 3'UTR, y eso lleva a un bloqueo de la traducción. A diferencia de la proteína bicoide, sin embargo, la proteína nanos no actúa directamente como un morfógeno para especificar el patrón abdominal. Tiene un papel bastante diferente. Su función es suprimir de forma gradual la traducción del ARN mensajero materno del gen Hunchback, para que posteriormente se pueda establecer un gradiente claro de proteína Hunchback expresada de manera cigótica y actuar como un morfógeno para la siguiente etapa del establecimiento del patrón. Así como las mutaciones en el gen bicoid producen larvas en las cuales las regiones de la cabeza y el tórax no se desarrollan normalmente, las mutaciones de los genes del grupo posterior, como nano, producen larvas en las cuales el desarrollo abdominal es lo anormal. Estos embriones mutantes son más cortos de lo normal porque no hay abdomen. Aquí tenemos, por ejemplo, el aspecto entonces de un embrión que ha perdido la expresión de nanos, que es materno obviamente, y se ve la pérdida de la región abdominal. Y fíjense que fenotípicamente también hay una estructura mucho más pequeña y más anómala. En la figura se muestra también cómo se modifican los patrones de expresión de dos genes GAP que están bajo el control de nanos, que son el gen NIRP y CHIAN, que se expresan luego. Y bueno, vamos a ver más adelante por qué.
esto ocurre. Por último, en la especificación del extremo posterior participa también la proteína bicoid. Al igual que Hunchback, el ARN materno de bicoid se distribuye inicialmente uniformemente en el huevo. Aquí lo tenemos marcado en amarillo la expresión de caudal y en rojo la expresión de bicoid. Luego entonces de la fecundación se va a establecer un gradiente posterior anterior de la proteína caudal mediante la inhibición de la síntesis de la proteína caudal por bicoid. Es decir, que donde bicoid empieza a producirse como proteína va a reprimir la traducción en el ribosoma de la proteína caudal. Por ende van a tener patrones de expresión excluyente. Donde hay bicoid no va a haber caudal. La proteína caudal es decisiva en la especificación de los dominios de la región posterior del embrión y activa los genes responsables de la invaginación del intestino posterior. Bicoid reconoce la región 3' UTR sin traducir del mensajero de caudal, evitando su traducción, en donde es en el sector anterior. Las mutaciones en el gen caudal provocan un desarrollo anormal de los segmentos abdominales. Vemos así que bicoid, además de ser un activador de la transcripción de genes como Hunchback, es también un represor de la transducción, en este caso de caudal, al igual que funciona Nanos para Hunchback. En la mitad posterior del embrión, el gradiente de caudal también activa una serie de genes cigóticos, incluidos los genes que vimos, NIRPS y Giant. En esta tabla se presentan los grupos de genes que establecen el eje anteroposterior, la polaridad anteroposterior de drosófila. Fíjense que están clasificados como el grupo anterior, el grupo posterior y el grupo terminal, del cual no hablamos, pero pueden leerlo en los libros recomendados. ¿Sí? Vimos además algunos de los ejemplos, pero sepan que, como ya dijimos, hay bastantes más y se han determinado a partir de la identificación de mutantes y después, posteriormente, de la determinación de su función molecular, a nivel molecular. Creo que en este momento prácticamente saben cómo hacer el eje anteroposterior de una mosca. A modo de resumen, digamos entonces que al finalizar la ovogénesis, el mensaje de bicoid se ancla en la parte anterior, el extremo anterior del ovocito, y el mensaje de nanos se ubica en el extremo posterior. Estos dos ARN mensajeros están inactivos hasta la ovulación y la fertilización, momento en el cual se traducen. Aquí tenemos entonces a Hunchback y a caudal distribuidos en forma homogénea en este momento en el ovocito. Dado de que los productos proteicos de nanos y de bicoid no están unidos al citoesqueleto, una vez que se traducen después de la fertilización, se difunden desde los extremos hacia las regiones intermedias en un gradiente decreciente hacia el extremo opuesto. Esto va a hacer que los ARNs mensajeros maternos de Hunchback y de caudal, que son críticos para modelar el extremo anterior y posterior del plan corporal respectivamente, disminuyan su traducción. Hunchback reprimido por nanos y caudal reprimido por bicoid. Entonces, el resultado es que tenemos 4 gradientes distintos, uno de bicoid, otro de Hunchback, otro de nanos y otro de caudal. Estos dos posterior-anterior y estos anterior-posterior. Si esto vemos en un diagrama de interacciones, podemos decir entonces que el ARN mensajero de bicoid, con el trabajo conjunto con unas cuantas proteínas maternas más, generan a la proteína bicoid localizada en el extremo anterior, en un gradiente hacia abajo. Esta proteína reprime la traducción de caudal. Y lo mismo ocurre para nanos, también en ayuda de otros genes maternos, para que nanos pueda reprimir a Hunchback. Ese sería entonces el modelo de generación del extremo anteroposterior por genes maternos en el embrión de Drosophila.